Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos una vez más a Una Vuelta por el Pasado. Ese recorrido que realizamos juntos semana a semana para revivir los acontecimientos deportivos más importantes a lo largo de la historia, tanto sea de Uruguay como del extranjero. Sin más, vamos a comenzar cuando desde la curva de Maroñas gritaron "Dale campeón". Danubio Fútbol Club fue fundado el 1 de marzo de 1932, año que comenzó el profesionalismo en el fútbol uruguayo. Desde aquel 1932, los títulos eran repartidos entre las dos clásicas camisetas. Quien rompió esa hegemonía fue Defensor en 1976. 12 años después, el conjunto de la Franja sumó su primera estrella. Los dirigidos por Hildo Enrique Maneiro, conformando un equipo entre experiencia y juventud, pasearon un fútbol espectacular por cada una de las canchas que jugaron en aquel histórico 1988. Como para ir marcando el camino a su primera conquista, ganaron el torneo competencia y dejar en claro que nada sería obra de la casualidad, ya que en el campeonato uruguayo continuaron demostrando su supremacía a base de triunfos y buen juego. Llegamos así a la histórica jornada del 27 de noviembre de 1988. El escenario no podía ser otro que el Estadio Jardines del Hipódromo, el rival Progreso. El triunfo fue ajustado, ya que ganó Danubio por 1-0, gol convertido por Rubén Polillita da Silva, pero no así en la tabla, ya que lo consiguió con 3 fechas de anticipación. Danubio campeón uruguayo, aquello que parecía una quimera, lo hicieron posible. Era una realidad. Ese histórico equipo que se nombraba de memoria jugaba con Javier Seoli en el arco, Luis Daluz, Daniel Sánchez, Fernando Canapquis y Nelson Cabrera en el fondo, Edison Suárez, Rubén Pereira y Eber Moas en el medio, Edgar Borges más adelantado por derecha, Rubén da Silva de 9 y Gustavo Dalto de 11. Los dos suplentes que tuvieron mayor participación fueron Juan Góñez y Adrián Viera. En total consiguieron la friolera del 83% de los puntos, a razón de 18 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas. El goleador fue Rubén Polillita da Silva con 23 anotaciones. Como decía el informe, no va a quedar solamente la historia por haber sido el primer título del equipo de Danubio, sino por cómo jugaban, una cosa de loco realmente. Ahora nos vamos a la década del 20. Nacía un ídolo, Héctor Manco Castro. Héctor Castro nació en la ciudad de Montevideo el 29 de noviembre de 1904 y falleció el 15 de septiembre de 1960 a la temprana edad de 55 años. A consecuencia de un accidente con una sierra eléctrica, fue así que perdió el antebrazo derecho cuando tenía 13 años. El Divino Manco fue un centrodelantero, de los mejores jugadores del mundo en su época. Debutó en el año 1921 en el Club Atlético Lito, para pasar a Nacional en 1924, con el que consiguió 3 títulos de campeón uruguayo, 1924, 1933 y 1934. Tuvo un breve pasaje por Estudiantes de La Plata entre los años 1932 y 1933, para luego volver nuevamente a los tricolores. Dejó la práctica deportiva en el año 1936. Con la selección de Uruguay consiguió los títulos mundiales de 1928 en Ámsterdam y 1930 en Montevideo, donde marcó el 4-2 en la final frente a la selección de Argentina. También en ese campeonato anotó el primer gol en la historia del Estadio Centenario, cuando los celestes derrotaron a Perú por 1-0. Fue en el minuto 60 en el arco de la Tribuna Colombes. También con la camiseta color cielo logró 2 campeonatos sudamericanos, en los años 1926 y 1935. En total con Uruguay jugó 25 partidos, anotando 18 goles. El Divino Manco fue a su vez director técnico. Consiguió con el Club Nacional de Fútbol 5 campeonatos uruguayos, los de 1940, 41, 42, 43 y 1952. Sin lugar a dudas, Héctor Manco Castro para la mejor historia del fútbol uruguayo. Ahora te voy a contar cómo a través de un aviso en el diario nace el que es hoy uno de los equipos más importantes del mundo. En
El nacido en Suiza Hans Gamper, conocido en España como Joan Gamper, llegó a la ciudad de Barcelona en 1898 por motivos de trabajo y practicaba en sus tiempos libres el fútbol en las calles de la ciudad. El 22 de octubre de 1899 hizo un anuncio en una revista deportiva para formar un equipo de fútbol. Fue así que el 29 de noviembre de 1899, Gamper y 11 jóvenes más, entre ellos 2 suizos, 2 ingleses, un alemán y 6 catalanes, formaron la asociación que llevaría el nombre y el escudo de la ciudad, el Fútbol Club Barcelona. El primer título conseguido fue en el año 1902, cuando gana la Copa Macaya, la que sería posteriormente el Campeonato de Cataluña. Al día de hoy ha conseguido 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 4 Recopas de Europa, 3 Copas de Feria, 5 Supercopas de Europa, 26 ligas y 30 Copas del Rey, entre otros tantos títulos. A su vez, es de los 3 equipos de España que no han perdido la categoría. Su estadio, el Camp Nou, fue inaugurado en el año 1957 y es el más grande de Europa. Seguramente Gamper, cuando puso aquel aviso en el diario deportivo, jamás se hubiera imaginado a lo que llegaría el equipo catalán. ¿Quién diría, no? Un aviso en el diario y hoy en día es de las potencias deportivas más importantes del mundo. Ahora te voy a contar por qué nadie está libre de errar un penal. Se dice que nadie está libre de errar un penal, y vaya si esa frase es por demás justificada, ya que hasta Diego Armando Maradona, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, tuvo ese trago amargo. En realidad fueron varios a lo largo de la carrera deportiva del 10. Pero al principio tiene las cosas. El 30 de noviembre de 1977 se enfrentaban Argentinos Juniors y Huracán. Pena máxima para los bichos colorados. Maradona que toma la responsabilidad. Pero Héctor Chocolate Baley, arquero del Globito, fue el que le amargó la tarde al Pelusa. El partido terminó empatado a 2. Pero recordamos 2 momentos en el que Maradona asombró al mundo, pero no justamente por alguna genialidad, sino por fallar tiros desde los 12 pasos. Nos vamos al Mundial de Italia 90. Por los cuartos de final se enfrentaban Argentina y Yugoslavia. El empate en los 120 minutos llevó a que todo se debía decidir desde la pena máxima. Maradona era una fija que convertiría, pero no. El arquero yugoslavo Timoslav Ivkov le detuvo el penal. Pese al error del Pelusa, Argentina gana la tanda y pasó a semifinales gracias a una gran actuación de Sergio Goycochea. En el clásico ante River Plate, nuevamente el balón dio en el poste. En el rebote marcó Claudio Canilla. Y finalmente, ante Racing de Avellaneda, Ignacio González fue su verdugo. En ese partido se despedía del campeonato, ya que caía derrotado por 1-0. Qué increíble, ¿no? Hasta Maradona erró y vaya si erró unos cuantos. En un partido también en el fútbol argentino, pero no particularmente en el torneo local, sino en la Copa América del 99, Martín Palermo erró 3 jugando para Argentina frente a Colombia. Ahora nos vamos al año 1982. Peñarol volvía a gritar campeón en el continente. En 1982 Peñarol volvía a consagrarse como el mejor equipo del continente. Desde el año 1966 que los aurinegros no conseguían este logro. De la mano de su goleador Fernando Morena, pero con un equipo plagado de estrellas, donde se destacaron figuras de la talla de Gustavo Fernández en el arco, los defensas Olivera y Gutiérrez, Bocio y Saralegui en la mitad de la cancha, acompañando el estelar brasileño Jair y punteros hábiles como Venancio Ramos y Ernesto Vargas, entre otros, fueron los dueños y señores del continente. Aquel equipo era dirigido por Hugo Bañulo y la presidencia a cargo de Washington Cataldi. La primera ronda la disputaron frente a los brasileños de San Pablo y Gremio, sumándose el segundo equipo compatriota Defensor. En la semifinal debía jugar en el grupo A y tuvo que medirse ante el poderoso Flamengo, que venía de ser campeón de América del Mundo el año anterior, y River Plate de Argentina. Tras una excelente actuación, ya que consiguió todos los puntos en juego, se ganó el derecho de disputar el título y enfrente estaría el equipo trasandino y el Cobreloa. El conjunto de Calama tenía la sangre en el ojo, ya que había perdido la final frente al Flamengo el año anterior y ahora querían tomarse la revancha a instancias de los charrúas. Pero a ese equipo de Peñarol
no había quien se lo llevara por delante. A pesar de empatar el primer partido en Montevideo el 26 de noviembre, 4 días después en el Estadio Nacional de Santiago, lugar que le traía muy buenos recuerdos, logró llevarse la victoria por 1-0 con gol convertido por su goleador Fernando Morena en las postrimerías del partido, tras certero centro de Venancio Ramos desde la derecha. De esa forma, Peñarol se convertía en tetracampeón de América. Sin lugar a dudas, de los goles más históricos en la historia no solo de Peñarol, sino del fútbol uruguayo. Así que, cerrando el programa de hoy, queríamos revivir este acontecimiento para los hinchas aurinegros y aquel famoso centro de Venancio Ramos, que sería uno de los 3 históricos, tanto sea en el año 81, cuando hace el gol victorino, y luego más adelante en el año 83, cuando el centro en Bahía con gol de Patito Aguilera. Pero eso ya es otra historia, nos vemos la semana que viene.